Hermanos amados, Dios les bendiga. Qué bendición tener un nuevo día. La misericordia del Señor es fiel y todos los días son buenos. Todos los días el Señor tiene una nueva misericordia. Son nuevas cada mañana y Él siempre, siempre está al pendiente de sus hijos. Quisiera que podamos leer Apocalipsis capítulo 2 del versículo 8 al 10. Realmente Apocalipsis es un libro muy hermoso que contiene 22 capítulos, pero a su vez es el libro que conocemos como el libro de las revelaciones. Entonces, en Apocalipsis miramos al primero que se revela, al primero que se manifiesta, es el Señor Jesús. Cuando se le aparece a Juan, luego miramos la manifestación de las 7 iglesias, miramos también las manifestaciones angélicas, miramos las manifestaciones, se deja ver el cuadro de los 144,000, se deja ver la Nueva Jerusalén, y así sucesivamente. Apocalipsis nos ofrece muchas cosas hermosas, pero entre ellas está reflejado también lo de las 7 iglesias. Las 7 iglesias, que de alguna manera ahí hay un mensaje encriptado para nosotros los de la iglesia del tiempo final, y si queremos ser de la iglesia de los más que vencedores, definitivamente necesitamos nosotros revisar el mensaje a las 7 iglesias. Así que me quiero centrar en esta mañana en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 10. Vamos a leer la Biblia aramea. Dice así: escribe al mensajero de la iglesia que está en Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ha resucitado. Otra vez, escribe al mensajero de la iglesia que está en Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ha resucitado. Yo conozco tus obras, tu aflicción y tu pobreza, aunque eres rico. También la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer, porque he aquí el adversario echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y serán afligidos durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces me quiero centrar en el versículo 10. Bueno, contemplo varias cosas en este cuadro que acabamos de leer. En primer lugar, la manera en que se está manifestando el Señor a la iglesia de Esmirna es como el primero y el escatos. Y número 2, el que estuvo muerto pero ha resucitado. O sea que el mensaje para Esmirna es referente a la muerte y resurrección. Yo diría acá que una de las cosas que no puede perder de vista la iglesia, un fundamento importantísimo para la iglesia de Cristo, es muerte y resurrección. Eso nos habla de bautismo, eso nos habla de Santa Cena. Pero en cuanto al mensaje específicamente, veo dos cosas. La primera, que le dicen a la iglesia de Esmirna: no tengas ningún temor. Eso quiere decir que hay diferentes clases de miedo. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. Y el otro punto que quiero resaltar es: sé fiel hasta la muerte. Ese sería el punto número 2. Y el punto número 3, la recompensa. Le dice: yo te daré la corona de la vida. Entonces, y luego viene el galardón: el que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Entonces vemos que hay coronas, hermanos. Por ejemplo, acá vemos que está la corona de la vida. El apóstol Pablo habla de aquellos que aman su venida, se les dará la corona de la justicia. También habla de una corona de gloria. Vamos a estudiar otro día
de las diferentes coronas que menciona la Biblia. Pero acá a la iglesia de Esmirna específicamente le dicen que si se mantiene fiel hasta la muerte, le darían la corona de la vida, la corona de la vida. Así que yo veo acá, quisiera tal vez hacer una relación con lo que dice el apóstol Pablo, a los que aman su venida, les darán la corona de la justicia, pero a los que permanezcan fieles hasta la muerte, les darán una corona que la Biblia le llama la corona de la vida. Ahora bien, entonces donde me quiero centrar específicamente es en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Me quiero centrar ahí. No temas en nada. Ese es el mensaje. No temas en nada lo que vas a padecer. Que en la Biblia aramea dice, no tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer, porque aquí el adversario echará a algunos, no a todos, a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y serán afligidos durante 10 días. Definitivamente es necesario comprender que la iglesia tiene un adversario y ese adversario pues en todo momento está acechando. Y acá inclusive se menciona cárcel, se menciona prueba, se menciona aflicción, pero es por un breve tiempo. Entonces a esa iglesia le dicen, sé fiel hasta la muerte. Entonces yo veo que hay un enemigo de la fidelidad. Una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que velar todos los días es la fidelidad. Velemos para ser fieles, mantengámonos fieles al Señor Jesucristo. Pero hay un enemigo de la fidelidad. Ese enemigo es temor. O sea, aparte que tenemos un adversario que busca tal vez que perdamos la fidelidad y el instrumento que usa es el miedo. Por eso es que el Señor le advierte a Esmirna, no tengas ningún temor, no tengas ningún miedo, no tengas ningún miedo. Esa palabra, no temas, en el hebreo, en el griego, es fobeo. Y fobeo quiere decir atemorizar, alarmarse, quedarse asombrado, temblar, espanto, miedo, amedrentar. Entonces la recomendación que le están dando a Esmirna es no se atemorice, no se asombre, no se ponga a temblar, que no se alarme, que no se espante, que no se deje amedrentar, que no tenga miedo. Ese es el mensaje específicamente para la iglesia de Esmirna. Así que una de las cosas que no debemos de tener nosotros es fobeo, que viene de la palabra phobos específicamente, que hemos platicado que phobos prácticamente es un espíritu inmundo que puede aterrorizar al ser humano. Entonces fobeo es la recomendación, no se alarmen, no tengan miedo, no se espanten, tranquilos. En la medida que una persona sea presa del miedo, puede perder la fidelidad. Y al perder su fidelidad, va a perder la corona de la vida. ¿Se recuerda usted de un pasaje que dice que ninguno tome tu corona? O sea, quiere decir que se pueden perder coronas. Así que mantengámonos fieles hasta el día de su venida. Mantengámonos fieles hasta el día de su venida. Miramos, por ejemplo, en la Biblia se mencionan calidad de fieles, pues ya vamos a ver acá cuáles serían los diferentes temores que podríamos encontrar. Por ejemplo, se ve que se dice de Samuel que era un fiel profeta. Samuel era profeta, pero era conocido como un fiel profeta. También miramos en el caso de Abraham, se menciona que se halló fiel su corazón delante del Señor. En el Salmo 78 se menciona de la generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, con su espíritu. Ese sería un problema muy serio. Sería un problema muy serio.
Veo que en la Biblia mencionan diferentes tipos de fieles. Por ejemplo, se menciona el espíritu fiel. Este lo guarda todo. El espíritu fiel dice: el que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo guarda todo. Una de las cosas que nosotros debemos de lograr es ser de espíritu fiel. Menciona también en Proverbios 25:13, menciona al mensajero fiel. También en Mateo 25:23 menciona al buen siervo y fiel. En Lucas 12:42 menciona al mayordomo fiel. En 1 Corintios 4:12 miramos ahí a los administradores que deben de ser fieles. En 1 Corintios 4:17 encontramos también a hijos fieles, hijos espirituales fieles. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo y amado y fiel en el Señor. Hijos fieles. En Filipenses 4:3 encontramos también, en Filipenses 4:3 encontramos a compañeros fieles. En Colosenses 4:7 encontramos a hermanos fieles. Y en Colosenses 4:8 encontramos también a hermanos fieles y a ministros fieles, y Hebreos 3:5 que menciona a Moisés, que fue fiel en toda la casa del Señor. Pero me quiero centrar en esto, porque si miramos ese cuadro, hay siervos fieles, hermanos fieles, hijos fieles, ministros fieles, compañeros fieles. Ejercer el ministerio que Dios nos ha dado en el nivel de fidelidad, ahí es donde el Señor nos pide fidelidad, que seamos fieles hasta la muerte, como le están hablando a la iglesia de Esmirna, que se mantenga fiel hasta la muerte para que pueda tener derecho a la corona de la vida. Pero como a su vez le dicen a esta iglesia que no tema, eso quiere decir que el temor nos puede quitar la fidelidad, puede desviarnos del camino de la fidelidad. Entonces de eso te quiero enseñar en esta mañana y decirte en el nombre de Jesús: no tengas ningún temor. No tengas temor en nada. Te vuelvo a leer como dice la Biblia aramea: no tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer, tiempo futuro. Aunque te toque padecer, hermano, no tengas ningún temor. Quisiera que se grabe esto en tu corazón. Aunque te toque padecer alguna necesidad, alguna enfermedad o X circunstancia, te toca padecer, el mensaje para ti es: no tengas ningún temor, no tengas ningún temor. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Miremos cuáles son entonces las diferentes clases de temores o fobeos que menciona la Biblia, porque a Esmirna le dice que no tenga fobeo. Miramos en Mateo capítulo 10 y versículos 25 al 26, dice así: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Ok, miremoslo en el contexto, pero en San Lucas capítulo 12 y versículo 4, porque ahí en San Lucas se menciona varias veces acerca de no tener temor, y aquí es donde nosotros como cristianos podemos caer en esa clase de fobeo. Miramos entonces en Lucas 12:4: mas os digo, amigos míos. Mira cómo trataba el Señor a los que ya habían evolucionado. Recuerda que hemos visto la evolución del creyente, oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo o hijo. Entonces acá dice el Señor: pero mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Desde acá vemos una enseñanza que el Señor está dando
a quién temer y a quién no temer. O sea, sí es bueno tener fobeo, sí es bueno tener temor, pero únicamente al Señor. Entonces la enseñanza que el Señor está dando es a quién temer y a quién no temer. En este caso, a quién temer dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temed. Entonces, ¿a quién temer? Aquel que después de haber quitado la vida. Eso nos deja ver, hermano, el mensaje encriptado acá, que el único que puede quitar la vida es Cristo Jesús. Dice que Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y si alguien, un creyente, un cristiano, se va a morir, fue porque así lo quiso el Señor. De lo contrario, nadie morirá. Toda vez estemos en las manos del Señor, porque San Juan dice, San Juan capítulo 10, cuando hace mención que somos sus ovejas, dice literalmente que de su mano nadie nos podrá arrebatar. Ahora, si no estamos en su mano, ahí ya son, ya prácticamente, ya son otros 20 pesos, porque Eclesiastés menciona, no seas insensato, porque has de morir antes de tiempo. O sea que la insensatez hace que alguien muera antes de tiempo. Pero aquellos que son ovejas del Señor y que están en su mano, de su mano nadie las puede arrebatar. ¿A quién temer entonces? ¿Y a quién tener fobeo? Únicamente al Señor. Ahora bien, pero cuando avanzamos al versículo 6, ahí nos da prácticamente, nos da una luz a qué no temer. Ya enseñamos a quién temer, a quién tenerle fobeo. Ya enseñamos, pero ahora a qué no temer y a quién no temer. En el versículo 6 dice así: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Oye la enseñanza que se va a desarrollar, porque acá el Señor pone una analogía entre pajarillos y yo creo que lo primero que nosotros debemos contemplar para no caer en fobeo, para no caer en miedos, lo primero que debemos contemplar es el valor que tenemos nosotros para Dios. El más interesado en cuidar tu vida es el Señor, es nuestro Padre. El más interesado definitivamente por nuestra vida es Cristo. A tal punto que el Padre, cuando estábamos perdidos, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de la muerte. Eso no lo podíamos hacer nosotros. Así que el primero interesado en nuestra vida es el Padre. Después el Hijo vino y se ofreció a sí mismo por nosotros, porque nos ama. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es valorarnos, es llegar al nivel del valor que Dios nos ha dado, porque dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que, hermano amado, lo primero que tienes que hacer es no desvalorizarte. Tú eres la perla de mucho valor. Tú eres de gran valor para Dios. Y si para Dios eres de gran valor, valorízate a ti mismo. En la medida que nos valoramos a nosotros mismos, se va a ir el temor. Luego llegamos al versículo 32, siempre en el capítulo 12, porque en esa narración aparece uno más interesado en los bienes materiales y se le acerca al Señor y le dice, Señor, dile a mi hermano que parta mi herencia conmigo. Siempre vamos a encontrar a personas muy materialistas. Entonces, como que se interrumpe la enseñanza del temor que viene dando
Y el Señor resuelve ese problema. Cuando llega al versículo 32, vuelve a retomar la enseñanza del Señor y entonces dice lo siguiente: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, grábate eso en la mente. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Le ha placido daros el reino. Entonces, lo segundo que debemos hacer para no caer en foveo es visualizar o poner nuestra mirada, como dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Cuando quiera llegar foveo a tu mente o a tu corazón, recuerda que para Dios vales mucho, para nuestro Padre vales mucho. Y lo segundo es que a nuestro Padre, es decir, somos hijos. Solamente los hijos no tienen miedo. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Va. En segundo lugar, somos hijos. En tercer lugar, nos entregaron algo. ¿Qué nos entregaron? Su reino. No temáis, por eso no tengamos temor, porque a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Ahora bien, al ver ese contexto tendríamos que leer prácticamente desde el versículo 22. Mira qué dice el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, mira pues, por tanto os digo, porque está hablando acá cuando le dice a su manada pequeña, no temáis porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Miremos en qué contexto se los dice, porque acá serían los diferentes foveos o diferentes miedos que nosotros tengamos. Miremos qué dice el 22. Vamos a leer desde el 22 al 37. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Los diferentes foveos que nosotros podemos tener a veces es por el afán en que podamos caer. Dice, mira bien lo que dice el versículo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Dos cosas. No te afanes ni por tu vida, ni por tu cuerpo. En tu vida no te afanes por qué comeréis. Y número dos, ni por tu cuerpo qué vestiréis. Ahora, aquí tenemos que ir viendo a qué le debemos dar más valor nosotros. Mira que aquí el que está hablando es el Señor. El Señor dice, la vida es más que la comida. Grábate eso en tu mente. La vida es más que la comida. Apúntalo en grande ahí en tu casa. La vida es más que la comida. La vida vale más que la comida. Y el cuerpo vale más que el vestido. Eso es importante. Todo creyente ha de guardarse eso en su corazón para no caer en foveos, para no caer en temores. Porque ahorita pues hay muchos temores. Entonces, lo primero que debemos hacer para no tener temores, número uno, grabarte en la mente que la vida vale más que la comida y el cuerpo vale más que el vestuario. Entonces pasa el Señor a la siguiente enseñanza y dice, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y luego dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Lo que es, imagínate, dice, no podéis por lo que es menos. ¿Qué es lo que es menos? Añadirle un codo a tu estatura. Intenta hacer eso. Intenta añadirle un codo a tu estatura. Eso sería lo menos.
si no podéis, ni aún lo que es menos. Dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Intenta, dile al Señor, hoy le voy a añadir, no me gusta el tamaño que mido, solo mido 1,50, 1,60, quiero ser de 2 metros. Intenta añadir eso, no lo vas a lograr. A eso le llama menos el Señor. Pues si no puedes hacer eso, dice, en pocas palabras sería, pues si no puedes hacer eso, ¿cómo te vas a afanar por lo demás? Entonces lo que tenemos que hacer es considerar. ¿Cuál es la palabra considerar en el griego? En el griego considerar quiere decir catanoeo. Y catanoeo significa considerar, fijarse, observar, mirar, darse cuenta, comprender, percibir claramente. Entonces la enseñanza del Señor es, hey, tu vida vale más que la comida. Tu cuerpo vale más que el vestido. No te afanes ni por la comida ni por el vestido, sino que considera. ¿Qué vas a considerar? Considera, tienes que comprender claramente esto. Si el Señor dice considerar, eso es como cuando uno estaba en las matemáticas, ¿verdad? Que no mucho le entendía y había que prestarle atención a eso. De la misma manera el Señor nos llama a esta reflexión y nos dice, consideren, catanoeo, perciban claramente, entiendan bien esto y no van a tener temores. ¿Qué debemos de entender? Los cuervos, miremos los cuervos, no siembran, no cosechan, no tienen despensa, no tienen granero y Dios las alimenta. Otra vez, comprende bien esto, compréndelo. Los cuervos, ¿qué dice de los cuervos? No siembran, no cosechan, no tienen despensa, no tienen granero y Dios las alimenta. Te puedes imaginar, no te estoy llamando a la haraganería definitivamente, que Dios reprenda al enemigo, dice que el obrero es digno de su salario, no te estoy llamando a eso. Lo que te estoy diciendo es que no tengas temor, porque ahorita pueden venir miedos en decir, ay, ¿qué voy a hacer? No estoy yendo a trabajar, no tengo trabajo, ¿qué va a pasar conmigo? Tranquilo, no tengas fobeo. Comprende bien esto. Mira a los cuervos. Mira a los cuervos. ¿Qué pasa con los cuervos? Otra vez, no siembran, no cosechan, no tienen despensa, ni graneros. Si a lo mejor no te dio tiempo para ir a hacer tu despensa, no tengas temor. Eres hijo. Para Dios eres de mucho valor. Número 3. Le ha placido a nuestro Padre darnos el reino. Entonces, luego dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? O sea, el afanarte y en tener miedo, lo que estás haciendo es que no vales mucho. Eso es lo que estás diciendo, que no tienes de mucho valor, que un ave vale más que tú, y no es así. Entonces tu Señor dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Claro, tú vales mucho más que las aves. Di conmigo ahí en casita, di conmigo, yo valgo mucho más que las aves. Tú vales, te quiero repetir esto otra vez, tú vales mucho más que las aves. Vales mucho más que las aves. ¿Qué sigue diciendo? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún con lo que es menos. ¿Qué es menos? Ya te dije, intenta añadir 1 metro a tu estatura, no vas a poder. Si no puedes hacer eso, tampoco te afanes por lo otro. No te afanes por la comida ni por el vestuario. Tu vida vale más que la comida y tu cuerpo vale más que el vestuario. Ahora, la segunda consideración que el Señor nos dice pasa a lo siguiente: considerad los lirios cómo crecen. Considerad, lo primero que el Señor quiere es que contemplemos a los cuervos. Ya dijimos,
No siembran, no cosechan, no tienen despensa, no tienen granero. Pero la segunda consideración que el Señor nos pone a ver es a los lirios. Entonces miremos, considerar los lirios cómo crecen. Miremos qué pasa con los lirios. Crecen, no trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. O sea que la primera consideración que el Señor nos hace respecto a los cuervos es en cuanto a la comida. La segunda consideración que el Señor nos hace respecto a los lirios es respecto al vestuario. Y entonces dice de los lirios, crecen, no trabajan, ni hilan, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces acá esto me da lugar a pensar lo siguiente. Aquellos que se afanan en su comida y se afanan en su vestuario serían los hombres de poca fe. Así que tú no seas hombre de poca fe. Entonces sigue diciendo, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Renunciemos a la ansiosa inquietud. Renunciemos a la ansiosa inquietud. Hermanos, aquí quiero aprovechar para decirles lo siguiente. No seamos como los del mundo. No caigamos en ansiosa inquietud. Ayer que se dio la orden que se iba a cerrar, que solo las tiendas iban a abrir de 9 a 11, realmente estuvo muy alborotado todo. Imagínate, uno necesitaba comprar tal vez lo más básico, porque a veces no acostumbramos, ahí sí que como los cuervos, a no hacer despensa, ¿verdad? Entonces uno quería ir tal vez por algo sencillo y no había, estaba repleto todo. Estaban en ansiosa inquietud. Recuerda que tú no eres del mundo y no caigas en ansiosa inquietud. Eso es lo que dice el Señor. Otra vez, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Renunciamos a estar en ansiosa inquietud en el nombre de Jesús. Fuera toda ansiedad en el nombre de Jesús. Que no tengas ansiedad tú ni tu casa. Fuera toda ansiedad. Entonces dice, dos recomendaciones nos hace el Señor. Número uno, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber. No te preocupes. Si no lograste hacer tu despensa, no te preocupes. No te preocupes por lo que habéis de comer. El Señor va a usar a alguien ahí y te va a llevar algo. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Con este alboroto que hay, realmente no puede uno andar ahí de aquí para allá. Y pues hoy pues el Señor usó a alguien y me trajo mi bolsa de pan. Pero imagínate si me pongo ahí todo afanado a hacer colas y en ansiosa inquietud, mejor tranquilito. Primera recomendación, no te preocupes. Segunda recomendación, ¿qué dice? Segunda recomendación dijimos, no te preocupes, no te preocupes por lo que has de comer ni por lo que has de beber. Y número dos, no estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Mira qué buscan las gentes del mundo. ¿Qué buscan las gentes del mundo? Preocupados por lo que han de comer, preocupados por lo que han de beber. Además, este encierro no va a durar mucho tiempo, ya solo es hoy y mañana, y el lunes otra vez regresamos y vamos a salir de esto. Pero no te preocupes por lo que has de comer y por lo que has de beber y no tengas ansiosa inquietud, porque todo esto buscan las gentes del mundo,
Pero vuestro Padre, recuerda que el mundo no tiene padre, tú sí tienes padre, tú sí tienes padre, tu Padre es Dios y tenemos Señor, nuestro Señor es Jesucristo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, hermano, hermano, nuestro Padre sabe, Él conoce, si ya dijimos que somos de mucho valor para Él, Él sabe y entiende cuáles son nuestras necesidades. Él sabe. Él sabe perfectamente cuando el estómago te empieza a hacer... Él sabe. Él entiende eso. Él sabe. Entonces dice, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, y luego dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermano, así como ves que el mundo está haciendo colas por ir a buscar su comida, así tú entra a tocar la puerta, busca el reino de Dios. Entonces, haz cola, pero para buscar el reino de Dios. Ponte ansioso, pero para buscar el reino de Dios, no lo que buscan las gentes del mundo. Así que ve a tocar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y luego dice, no temáis manada pequeña. En ese contexto lo dice, tú eres de la manada pequeña. Levanta tu mano y di conmigo, soy de la manada pequeña y a mi Padre le ha placido, a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Sigue diciendo, ahora bien, la otra recomendación, y a esto creo que a muchos no les va a gustar, pero él te va a ayudar a quitarte el fobeo. Mira lo que dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces yo veo que para no tener fobeo, porque dijimos que el enemigo de la fidelidad, lo que puede desenfocar a los fieles es el temor, es el miedo. Entonces el Señor nos da estas recomendaciones, consideremos a los cuervos, consideremos a los lirios, el Padre conoce las necesidades que tenemos, que busquemos el reino de Dios y su justicia nos vendrá añadidura, pero luego pasa lo siguiente, después de decir, no temáis manada pequeña, dice, vended lo que poseéis y dad limosna. ¿Qué debemos hacer entonces en estos tiempos, hermanos? Dar, aprende a dar. Cuando miremos los tiempos que se están poniendo difíciles, aprendamos a dar. No nos quedemos con aquello solo para mí, muy acaparador, para mí, para mí, para mí, para mí. Aprendamos a dar. En este tiempo aprendamos a dar. ¿Por qué razón? Dice, haceos bolsas que no se envejezcan. Número dos, tesoros en los cielos que no se agote. Aquí todo lo que tengas se va a agotar. Se va a agotar. Eso más o menos es como así. Mucha gente cree que por quedarse encerrado el virus se va a terminar. No, el virus no se va a terminar. El virus prácticamente, como han dicho varios, vino para quedarse. Aquí o vamos a tener que batallar contra esta enfermedad o tiene que aparecer una vacuna, qué sé yo. Pero el virus vino para quedarse, no se termina con el encierro. Lo mismo pasa, dirá, ay, lástima que no tengo... Imagínate que por mucho que te hayan dado 100,000 quetzales, te los vas a gastar. Pero en los cielos, mira que dijo el Señor, vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan. Haz bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote. Los tesoros en el cielo no se agotan. Luego sigue diciendo, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Al cielo si no llega ladrón, hermano. Acá en la tierra sí. Acá en la tierra sí. Mira, ahorita hasta la luz se fue. Entonces, pero en el cielo no llega ladrón, ni polilla.
Dice, donde ladrón no llega, ni polía destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, hermano, pongamos nuestro corazón en el cielo. Pongamos nuestro corazón en el cielo. No pongamos nuestro corazón en esta tierra, porque aquí, si pones tu corazón en esta tierra, acumulas, 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 acumulas para esta tierra, aquí hay ladrones, aquí hay polía. Te aseguro que si te compras un buen vestuario, sea lo que sea, la polía destruye. En el cielo no. En el cielo no hay polía. En el cielo no hay ladrón. Ahí hagamos tesoros. Pero luego dice lo siguiente, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Está en el cielo o está en la tierra? Te dejo con esa pregunta. Te dejo con esa pregunta. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Vamos a hacer algo. Permíteme un momento. ¿Dónde está tu tesoro? Decíamos entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Está en el cielo o está en la tierra? Entonces, si está en el cielo, en medio de estas dificultades, aprende a dar. Y luego dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En este tiempo, entonces, tenemos que tener dos cosas. Número uno, estar ceñido. Número dos, nuestras lámparas encendidas. Ten las lámparas encendidas. Luego sigue diciendo, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Gloria a Dios, vendrán a servirles. Así que, hermano, no temas, no temas. Te voy a dejar el último versículo y continuamos más tarde para no ser gravoso. Así que lo que aprendimos ahorita de San Lucas, en San Lucas capítulo 12, número 1 tenemos Padre, número 2 nos dieron un reino, número 3 consideremos a los cuervos que no siembran, no cosechan, no tienen granero, no tienen despensa y Dios las alimenta. Número 3, consideremos los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, dice, y ni aún Salomón se vistió con esa gloria como ellos. Así que ahora miremos lo otro. San Lucas capítulo 19 y versículo 21. Mira lo que hace el miedo. Porque tuve miedo. Este es aquel siervo que le llamaron siervo inútil, siervo malo, le llamaron después. Un siervo puede involucionar. Primero siervo inútil, después siervo malo, siervo malvado. Entonces, en San Lucas 19:21, tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Miremos el contexto de San Lucas 19:21. Vamos a ver. Con este vamos a terminar. San Lucas 19:21. Mira lo que dice. Aquí está hablando, miremos qué hizo este siervo. ¿Qué fue lo que hizo este siervo? Vamos a leer. Dice, permíteme, aquí está. En el versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Le dieron una mina y la fue a guardar al pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas.
Entonces vemos que el problema de este siervo, te voy a leer el contexto de los otros. Por ejemplo, en el versículo 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Entonces él entendió, los que tenían minas, entendieron entendieron que debían producir, pero vemos que el que recibió esta mina, según se deja ver en San Lucas 19:21, ¿cuál fue la causal para que él no produjera? El miedo, el miedo. Así que hermano, no tengas miedo. El miedo te puede hacer perder. En vez de ganar, pierdes. En vez de ganar, recuerda que tú debes ganar coronas, debes ganar galardones. Entonces este siervo dice que tuvo miedo, tenía miedo del Señor. Así hay muchos cristianos que tienen miedo. Por ejemplo, cuando hablan de la venida del Señor, lejos que les dé gozo. Así como dice el apóstol Pablo que amamos su venida, hay muchos que les da miedo su venida. Tienen fobeos. O sea, hay muchos que les da miedo leer el Apocalipsis. No sé por qué. El Apocalipsis es de mucha bendición, pero les da miedo. Entonces este miedo, este siervo tuvo miedo. Tuvo miedo. Así que un enemigo de la fidelidad es el miedo. No tengas fobeo, no tengas miedo de servirle al Señor, no tengas miedo. Hay mucha gente que tiene miedo de servirle al Señor. Tú sírvele, si te hicieron el llamado para servirle, sírvele. La sangre del pacto eterno te va a ser apto para toda buena obra. Yo creo que todos de alguna manera le fallamos al Señor y por la misericordia de Cristo él nos hace aptos. Así que no tengas temor, no tengas miedo de servirle al Señor. Así que lo vamos a dejar acá y vamos a continuar otro día porque tenemos que hablar, por ejemplo, hay muchos pasajes acá, pero solo quiero ver cuánto llevo de tiempo. Miremos cuánto llevo de tiempo. Te quiero leer un pasaje muy hermoso. Me da 5 minutos. 5 minutos. Vamos a ver, vamos a leer Hechos 27:24. Dice Hechos 27:24. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Miremos qué dice la Biblia Peshita. Y al siguiente día de que se levantó la violenta tempestad contra nosotros, arrojamos al mar nuestras pertenencias y al tercer día arrojamos los aparejos del barco con nuestras propias manos. Entonces, miremos el contexto porque acá el Señor le está diciendo a Pablo otra vez, no tengas fobeo, no tengas miedo. Pero en el contexto, mira lo que dice en el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya vamos a leer el contexto. El apóstol Pablo llegó a perder toda esperanza de salvarse. Cuando él perdió toda esperanza de salvarse, toda esperanza de salir con vida, el Señor se le aparece y le dice, no temas, Pablo, no tengas temor, no tengas miedo, Pablo. Pero miremos cuál fue la causa por la cual el apóstol Pablo llegó a perder toda esperanza de salir con vida. ¿Cuál fue la causa? En el versículo 20. Y como siguió mal tiempo durante muchos días, dice la versión aramea, como siguió el mal tiempo durante muchos días y no aparecían el sol, ni la luna, ni las estrellas, había desaparecido por completo toda esperanza de sobrevivir. Entonces yo veo algo acá. A todos nos llega un mal tiempo. A Pablo le llegó el mal tiempo. Y ahí él perdió toda esperanza de sobrevivir. Luego sigue diciendo, entonces como nadie había comido nada, ahí sí definitivamente fueron como 14 días que no había comido nada. Entonces dice, como nadie había comido nada, poniéndose de pie Pablo en medio de ellos, dijo, si ustedes, oh varones, me hubieran hecho caso de que no zarpamos de Creta, hubiéramos evitado esta pérdida y aflicción, pero ahora los exhorto a que no se angustien,
porque no habrá pérdida de vidas entre ustedes, sino solamente la nave. Aquí lo voy a dejar. En este tiempo que pasó el apóstol Pablo, hubo pérdida, pero pérdidas materiales, no la vida. ¿Te recuerdas el versículo que leí cuando dice el Señor que la vida vale más que la comida? Así que, hermano, no temamos, no temamos. Lo que sí te aseguro es que vamos a salir con vida. Aunque hayan pérdidas materiales, pues eso no importa. Que vengan pérdidas materiales, pero miramos el caso Job, dice que estaba guardado él, su familia y sus bienes. Tenía 3 coberturas Job. Anhelo que tú y yo tengamos esas 3 coberturas. Gloria a Dios, vino la luz. Así que tengamos esas 3 coberturas. Así como Job, cubierto él, su familia y sus bienes. Pero en el caso Pablo, 14 días sin comer. Y le dice el Señor, no temas, no habrá pérdida de vidas entre ustedes, sino solamente la nave. Así que dale valor a lo que Dios le da valor. ¿A qué le da valor el Señor? Le da valor a tu vida y le da valor a tu cuerpo. Dale tú también valor a eso. Tú vales más que las aves, dijimos. Así que en el caso Pablo dice que tuvo pérdida, pero solamente la nave. Así que no te enamores de las cosas materiales, porque eso te puede te puede hacer llevar a una ansiosa inquietud. No seas ansioso, ama tu vida, ama tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Lo vamos a dejar acá, continuamos más tarde, que el Señor te pueda ayudar y quite toda ansiosa inquietud de tu vida, porque tienes padre, vales mucho más que las aves, dijimos, vales mucho más que las aves, tienes padre, nos dieron el reino, el Señor nos llama manada pequeña. Así que oremos en el nombre de Jesús. Ahí donde estás en casa, vamos a orar juntos y le vamos a pedir al Señor que quite todo foveo y que nos ayude a ser fieles hasta la muerte, como le dijeron a la iglesia de Esmirna. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día. Te rogamos que nos ayudes, papito, a permanecer fieles. Danos ese pensamiento de ser fieles en espíritu, alma y cuerpo hasta la muerte. Ayúdanos a ser fieles hasta tu venida y ser fieles hasta la muerte. En el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos que nos ayudes a permanecer con fidelidad. Quita todo miedo de nosotros y al único que debemos de temer según tu palabra es a ti. Ayúdanos a tener un temor reverente hacia ti y quita todo foveo, todo miedo al no comer, todo miedo al no vestirnos, todo miedo al fracaso. En el nombre de Jesús se va fuera de nuestra vida. Ahora entendemos por tu palabra que la vida vale más que la comida y el cuerpo vale más que el vestido y que tú eres nuestro Padre y tú conoces nuestras necesidades. Así que hoy, papito, nuestras necesidades las ponemos delante de ti y como dice tu palabra, que tú das abundantemente y sin reproche, que cada uno pueda recibir abundantemente conforme a su necesidad, sean guardados, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que eres hijo del Señor y nos concedieron el reino. Que Dios te bendiga y te ayude a ser fiel hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones a todos.